y acompáñanos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas. Jorge Enrique Rojas Quiseno es hijo de una costurera y de un comisionista. Y está en la búsqueda de los conocimientos para una práctica médica más humana y más natural. En una de las cirugías que entraba como ayudante teníamos que amputarle el pie a una paciente y yo no veía máquina de anestesia. Entran unos dos orientales y hacen unos bloqueos con agujas. Y es así como empiezo a descubrir vacíos. Yo quería vivir con los indígenas y ver una cantidad de procesos terapéuticos que tampoco nunca me habían enseñado, con que podía manejar tanto con la fitoterapia, que son el uso de las plantas medicinales. Escribí un libro que se llama Las 100 enfermedades más frecuentes, pero a ese libro yo le tenía que poner el complemento terapéutico y escribo cómo hacer de la cocina una farmacia. Si la comida mala nos enferma, la comida buena nos alivia. Uno dice, sí se puede ejercer una medicina diferente. ¿Desde dónde? Desde esto, desde la huerta, que en conjunto permiten buscar la salud. El ego es creer que una sola persona es capaz de curar a un paciente de algo. Nosotros en los parques de la salud tratamos de hacer una consulta integrativa, donde un médico puede hacer la historia clínica, pero es evaluada por 10. Empiezo a estudiar la nutrición y a descubrir cómo podría enfrentarme a tantas enfermedades sin un peso en el bolsillo, pero en una finca o en un supermercado. En la medicina uno debería actuar en grupo. En la comida sucede lo mismo. Cuando yo realizo un batido, estoy haciendo una sinergia de unas propiedades terapéuticas nutricionales que en conjunto permiten buscar la salud. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación para la salud. Para mí es motivo de mucha alegría contactarnos con tantas personas a nivel nacional e internacional, a todo el equipo de personas que nos ven desde Perú. Muchísimas gracias, tantos televidentes en este país, a mi hermana Nelcy en Conérico y tantas personas más que se conectan de diferentes lugares. Tendremos ya habilitada la línea 018-127-222 para que podamos interactuar. Ahí aparece en pantalla, es una línea gratuita. Y también por Facebook Live. Recuerden que ustedes entran ahí a Facebook, Dr. Rojas, ahí pueden interactuar, porque hoy vamos a tener un tema libre para todos ustedes. Por favor, el tema de hoy es cardiovascular, la enfermedad cardiovascular. Y para mí es motivo de mucha alegría y de honor y de satisfacción compartir con otro de mis sobrinos, José Fernando Zuluaga Rojas. Él es médico internista, es cardiólogo, es ecocardiografista y mucho más. Trabaja en el Hospital Chayo en Bogotá. La clínica, sí. Y bueno, cada que viene a Manizales yo logro para poder compartir con él y lo que nos enseñó mi mamá, la abuelita. Enseñar, dar, compartir, y eso es lo que hacemos nosotros a través de estos medios de comunicación. Sobrino, gracias por estar con nosotros, te amo. Muchas gracias a ti y pues nada, con mucho ánimo de transmitir un poco del conocimiento respecto al cuidado cardiovascular. Qué bueno. Muchas personas se preguntarán, porque es que este es tema de conversación en mi casa muchas veces cuando viene José Fernando. ¿Y cómo hace uno para llegar a donde tú estás? ¿Cuántos años de academia? Yo quiero que ustedes tengan esto muy presente, porque es que muchas veces ustedes, de pronto uno se encuentra con amigos y en un andén y entonces, no, es que yo soy hipertenso, ¿qué me manda para la hipertensión? Y claro, uno quisiera hacer lo mejor para ayudar a las personas, pero hay que estudiar tanto al paciente como uno académicamente para llegar a ciertos grados que amerita realmente que un paciente sea evaluado responsablemente con una consulta médica. ¿Cómo es ese trasegar para llegar a donde estás? Pues a ver, contando con pregrado y con las especialidades son 16 años. Estudiando, pero... Es médico. Yo soy médico, especialista en medicina interna. Entonces, bueno, otros años más. Especialista en cardiología, especialista en ecocardiografía y especialista en imágenes cardíacas avanzadas.
En España, ¿no? Esto fue en España, principalmente. Tuve rotaciones en Roma y en Múnich, pero la base central fue España. Ecocardiografía y después imágenes. Cardíacas avanzadas. Bueno, y ustedes dirán, ¿para qué eso? Yo a veces él me manda imágenes cuando están haciendo cirugías de corazón y trasplantes de corazón, y él tiene que estar pendiente en un quirófano y mirando imágenes y demás. ¿Cómo es ese apoyo que tú haces en toda esa parte de quirófanos a nivel hospitalario? Es una pregunta interesante. Nosotros hoy en día, Colombia hoy en día es pionero en Latinoamérica en intervención percutánea de la válvula mitral. En la clínica donde yo trabajo, pues estamos haciendo de forma importante intervencionismo percutáneo de la válvula mitral. Entonces, mi función es guiar el procedimiento y orientar al hemodinamista o al cirujano que está acompañándonos, diciéndole en dónde está la lesión de la válvula, por ejemplo, y guiando dónde se hace la intervención. Qué lindo. Bueno, vamos a hacer una autopsia aquí, ¿no? Yo quisiera, lo voy a hacer, perdón, yo me paro porque quiero compartir con mi sobrino algo muy importante. A mí me gusta hacer esto muy didáctico con imágenes diagnósticas y ustedes dirán, este doctor está hablando en sánscrito, válvula mitral y todo eso, déjamelo quieto en tu pierna, sobrino, y vamos a explicarle un poco a las pacientes qué es esto que tenemos acá. Esto es casi un tamaño real, ¿no? Sí, es parecido a un tamaño real. Lo que vemos siempre es de frente. Cuando se abre el tórax vemos el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, que es esta que tiene a su vez dos ramas, la rama pulmonar izquierda y la rama pulmonar derecha, que pasa por debajo de este gran vaso, que es la aorta, y que sale del lado izquierdo del corazón, que es esta porción. Lo que se ve en color piel son las aurículas, y pues lo que se ve en colores rojo y azul son las arterias y las venas coronarias, que son las que nutren, las arterias coronarias las que nutren y llenan de nutrientes y de oxígeno el corazón, el músculo cardíaco, y las que se ven de azul son las venas coronarias, que drenan toda la sangre que pasa por el capilar arterial hacia el sistema venoso. Bueno, pero tú hablaste ahorita de la válvula mitral, esto abre ahí. Claro. Entonces, ¿Qué tengo acá? Si hiciéramos una disección, si diseccionáramos el corazón, esta arteria, que es la aorta, la roja, pues no se ve cuál es su punto de partida, como si se ve de la pulmonar. Entonces, cuando diseccionamos el corazón y hacemos un corte axial, pues vemos en esta porción la válvula que comunica con la aorta, y en esta porción, esta estructura blanca es la válvula mitral. La válvula mitral es la válvula, es una puertica que tiene digamos, es una estructura que tiene dos puertas, y comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo, de manera que toda la sangre que llega de los pulmones ya oxigenada ingresa a la aurícula izquierda, y gracias a la función de esta válvula, cuando pasa esta sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y esta se cierra, impide que con la contracción del músculo cardíaco la sangre se devuelva. Lo que nosotros hacemos en intervencionismo es que muchas veces esta válvula está comprometida, y cuando se contrae el corazón en su función normal, esta válvula no cierra bien y deja devolver muchísima cantidad de sangre otra vez a la aurícula izquierda, con unos desenlaces realmente adversos. Entonces se puede dilatar la aurícula izquierda, se empieza a congestionar de sangre las venas pulmonares, que es lo que vemos acá. Aquí en la piernita. Estas son las venas pulmonares. Entonces empiezan a congestionar de sangre y retrogradamente van a producir incremento en el volumen de sangre que se devuelve hacia la circulación pulmonar, y eso genera edema pulmonar y hipertensión pulmonar, y bueno, una cantidad de situaciones hemodinámicas que son absolutamente adversas para la evolución de los pacientes con falla cardíaca. ¿Cómo es ese tema que estas valvulitas las puede dañar una amigdalitis? O las bacterias.
Las amigdalitis recurrentes causadas por estreptococo beta hemolítico del grupo A principalmente, estas infecciones recurrentes generan una memoria inmunológica por las proteínas que tienen en la cápsula estos microorganismos, que son muy parecidas a las proteínas que recubren algunas estructuras cardíacas, en este caso las válvulas. Entonces, las defensas de nosotros identifican esas proteínas como si fueran las proteínas de la misma bacteria. Entonces empiezan a atacar estas válvulas, principalmente la válvula mitral, pero la válvula aórtica también puede estar comprometida y genera daño porque se vuelven más gruesas, se vuelven más rígidas, y el daño principal que sucede en las válvulas se llama estenosis, o sea, las puerticas de las que hablábamos ahorita no abren adecuadamente y generan un importante disturbio de flujo entre la aurícula y el ventrículo que hace que el paciente también entre en falla cardíaca. El daño continuo de estas válvulas pues eventualmente también puede producir insuficiencia igualmente, entonces puede haber doble lesión valvular, y coágulos estenosis también. E insuficiencia. Es muy importante porque en una válvula estenótica, la aurícula izquierda, como ya lo dije anteriormente, también se puede dilatar. Esto hace que el flujo de sangre dentro de la aurícula izquierda sea más lento, y eso hace que se formen coágulos dentro de la aurícula, y eso también es un factor de riesgo importantísimo para que estos coágulos posteriormente pasen al ventrículo y luego por la aorta pasen a la circulación sistémica y por las arterias vertebrales lleguen al cerebro. Qué bien. Ustedes estarán sorprendidos. Bueno, él está tratando de resumir 16 años de academia de una manera muy didáctica, pues con un dibujito, pero otra cosa es con el tórax abierto y con el corazón en la mano. Para que ustedes entiendan qué hay detrás de un trombo, de un coágulo, qué hay detrás de un soplo, de una fatiga, o lo que ustedes llaman una angina, que hay de toda una sintomatología, porque aquí me están llegando varias preguntas y una de ellas es que yo sufro de la circulación. Pues vamos a ir a ver estas notas saludables para que él nos explique lo que puede que sea circulación, lo que ustedes interpretan con la circulación y el tema tan grande que es eso que tanto se oye hablar en los corredores, sufro de la circulación. Veamos estas notas saludables.
Bueno, una de las preguntas que muy frecuente o temas que uno escucha hablar en los pacientes, doctor, yo tengo un problema de circulación. Y ustedes están diciendo, ay, menos mal llevaron a un cardiólogo. ¿Cómo poder definir e interpretar eso de la circulación? ¿Cómo actúa esa especialidad suya como cardiólogo para contextualizar a los televidentes qué es eso de la circulación? Pues la circulación realmente es lo que nutre todo el cuerpo. Si vemos en este modelo anatómico grande, todas estas estructuras rojitas son arterias que salen de otras arterias más grandes que a su vez se nutren de la arteria principal que es la aorta y que a su vez sirve como mecanismo de conducción de toda la sangre que sale desde el corazón para poder llevar nutrientes a la parte distal, a las partes más distales del cuerpo. Hablar de problemas de circulación es hablar de cualquier cantidad de cosas que pueden suceder en torno a fallos, ya sea o en el motor que expulsa la sangre y que envía la sangre a todas esas partes del cuerpo, a las partes más lejanas del cuerpo, las partes más distales, o propiamente en los sitios donde se está dando la nutrición. Por ejemplo, en la enfermedad cerebrovascular, en el ataque cerebrovascular, el problema puede estar en el cerebro porque se tapó una de estas arterias, o puede estar en el corazón porque un trombo salió desde el corazón, pasó por la aorta, subió por las arterias, por la carótida, y de la carótida entonces viajó por la carótida interna, viajó hacia las arterias cerebrales que produjeron el infarto. Luego hablar de problemas circulatorios es realmente hablar de un problema que afecta realmente todo el cuerpo. Seguramente esas preguntas que son tan frecuentes, ya tenemos una televidente que está conectada con nosotros en este momento y queremos escuchar su pregunta. Adelante, ¿de dónde nos llaman? Muy buenas noches, doctores. Buenas noches, ¿de dónde estás? Buenas noches. Rosaura. De Apía Risaralda. Bueno, adelante, ¿cuál es tu pregunta, Rosaura? Resulta que yo tengo 76 años. A mí me realizaron, ya llevo 2 cirugías de cambio de venas, pero a mí me han hecho en el estómago, no sé cómo, para los especialistas, para ustedes como especialistas, no sé cómo llamar a eso, que unos puentes en el estómago, que cogen de la vena aorta. En este momento, yo llevo 2 cirugías, ya en esta última que me hicieron un angiotac, ahí mostró que ya no hay nada que hacer, porque ya todo está obstruido. Entonces, los dolores son muy intensos, muchos calambres. Hace 3 años me realizaron una arteriografía y veo una arteriografía algo que me colocaron un stent al lado del corazón, que eso era lo único que me podían realizar. Y lo único que me dijeron, no señora, espere que ya no hay nada que hacer por usted. Y los dolores son muy intensos en este momento. Y yo no sé qué tomar. Yo tomo losartán, tomo carbidool, tomo clopidogrel, tomo la torvastatina, tomo para la tiroides. Pero a mí lo que me preocupa es que ellos ya me cerraron las puertas. Qué triste cuando a un paciente le cierran ya las puertas, pues nada que hacer. Hablemos un poco de la patología de ella y expliquémosle a los televidentes qué es eso de un stent. Bueno, a ver, la pregunta de esta televidente tiene muchos aspectos importantes para tocar. Un stent realmente es una estructura metálica que se inserta en una de estas arterias que se llaman arterias coronarias epicárdicas. Se inserta a través de una arteria que generalmente hoy en día el catéter se mete por la arteria radial, que es la arteria que está en esta parte del antebrazo, y por ahí se sube un catéter que llega hasta el corazón
Y finalmente, a través de ese catéter se implanta el stent en alguna de estas arterias coronarias para poder dilatar esta arteria y permitir que vuelva a pasar sangre a través de ella para nutrir la parte del corazón. Una canastica que abre, ¿no? Sí, es una estructura metálica que ingresa pues como una malla, que ingresa a la arteria y que la abre impactando todo lo que esté obstruyendo la circulación coronaria. Sí, mire, es esta. Ese es un stent, Esa mallita lo que hace es atravesar la placa aterosclerótica o la lesión trombótica, y cuando se infla con aire justamente, más o menos a 12 o 16 atmósferas, y tanta presión dentro de un vaso hace que se impacte la lesión que está causando la obstrucción de la arteria. Respecto al caso de la paciente, la televidente, pues lo que le hicieron, lo que nos está contando es que probablemente le hicieron una cirugía de revascularización miocárdica, de la que toman una arteria que sale directamente de la aorta, de la subclavia, pues, y la pegan directamente a la arteria que está tapada, y a veces hacen otra cirugía vascular obteniendo una vena que generalmente es la safena, pero pueden ser otros vasos sanguíneos, y la pegan desde la aorta hacia los otros vasos que están obstruidos. Los pacientes con enfermedad aterosclerótica acelerada, con factores de riesgo cardiovascular y con algunos hábitos de vida de pronto no saludables, tienen mayor riesgo para que estas arterias y estos vasos sanguíneos que están unidos a las arterias coronarias epicárdicas se vuelvan a obstruir. Y no es poco frecuente, de hecho es muy frecuente que los pacientes, una vez se empiezan a sentir bien, de pronto bajan la guardia con la medicación, bajan la guardia con la dieta, bajan la guardia con la actividad física, y estos vasos en un paciente que ya tiene factores de riesgo para aterosclerosis acelerada o para trombosis, pues entonces se incrementa el riesgo para que se vuelvan a tapar. Qué bien. Vamos a ver estas notas saludables. Hay muchísimas preguntas. Vamos a tratar de ir evacuando la mayoría. Está todo el equipo de médicos del Parque de la Salud también con todos ustedes, tratando de acompañarlos con estas interrogantes. Veamos estas notas para continuar con las preguntas que nos envían por Facebook Live, y está habilitada la llamada gratis para todos ustedes, 018-127-222. Bueno, tenemos una pregunta de Dignora Sánchez Tavares, doctor. ¿Qué pasa? La bradicardia extrema, ¿por qué pasa la bradicardia extrema hasta llegar a un bloqueo total y llegar a la instalación de un marcapaso bicameral? Ahí está la pregunta, mil gracias. Me pasó a mí a los 52 años este año y con una alimentación sana y ejercicio. Bien, el corazón no solo funciona con sangre. Todas las células del cuerpo, todas las células del cuerpo funcionan con electricidad. Eso se llama potencial de acción. Las células del corazón que llevan electricidad a todas las partes del corazón son células especializadas. De manera que, así como son células especializadas, pues también requieren de unas condiciones especiales para su funcionamiento. En algunas situaciones, estas células empiezan a fallar. Es como cuando existe un cortocircuito en una casa y no pasa la energía eléctrica para encender el bombillo. Exactamente pasa lo mismo en estas células de conducción. El corazón tiene dos nodos especializados para producir esa conducción, que es el nódulo sinusal, que es el que lleva la parte eléctrica y es el marcapasos del corazón, que es aquel que está en la parte superior izquierda de la pantalla, que se llama nódulo sinusal, ahí lo ven, y lleva la conducción desde las aurículas hacia los ventrículos. Pero a veces ese nódulo se daña
y entonces el que recibe el comando del corazón es el nódulo aurículo-ventricular. Y a veces este nódulo auriculoventricular también se daña y entonces quien lleva el ritmo del corazón es el sistema del haz de His. Esto es importante porque cuando alguno de estos dos nódulos principales se daña es cuando la persona empieza a hacer bradicardias y requiere la implantación de un marcapasos. Guillermo López Cipran. Bueno, me ponchamos esta pregunta, por favor. Ahí está. Buen día, doctores. Les comento, me hicieron un ecocardiograma transesofágico. Ahorita explicamos qué es eso. Y me diagnosticaron un CIA. Eso significa comunicación interauricular, el cual tiene 3 milímetros en la aurícula izquierda y 2 milímetros en la aurícula derecha. Y me está causando posible hipertensión pulmonar. Tengo 48 años y quisiera saber si esto se puede solucionar ya o hay que esperar a que aumente el tamaño de la comunicación interauricular. A mí me gusta mostrar estas cosas para que entiendan lo difícil, lo complicado que es el tema del estudio, del diagnóstico y de la enfermedad. Por eso nosotros insistimos, ojo con la sintomatología, hay que tener una consulta médica, sobrino. Bueno, la comunicación interauricular es un defecto. Lo hacemos en este. Vamos a ponerlo Pongámoslo acá. Ajá. Perfecto. Tienen ahí la imagen del primero del examen. Mostremos el examen para que lo explique José Fernando. Ahí está. Esto es otra de las especialidades de mi sobrino. Bueno, lo que estamos viendo es que a través de la boca de este modelo que está en pantalla, está pasando una sonda y esa sonda a través del esófago llega a la parte posterior del corazón y desde allí se realiza la imagen de ultrasonido que es la que va a permitir la visualización de las estructuras cardíacas. Esto es lo que muestra esta imagen. Realmente la eficacia del ecocardiograma transesofágico está dada fundamentalmente para la valoración de las estructuras más pequeñas de las aurículas, como los defectos del septum interauricular, y sobre todo para evaluar daños de algunas válvulas como la válvula mitral. Y en el modelo, si pueden por favor hacer un enfoque. Ya, ahí está. Gracias. En el modelo, en esta parte como dorada, ¿sí la pueden ver? Sí. Este es el septum interauricular que comunica la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Esta membrana es una pared que es continua. Por acá no debe pasar flujo ni de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha. Cuando desde nacimiento aparece un orificio en esta membrana, se llama comunicación interauricular. ¿Cuál es el riesgo de la comunicación interauricular? Que debido a que en las cavidades izquierdas la presión es más alta, el flujo empiece a pasar desde el lado izquierdo hacia el lado derecho y el sistema pulmonar, la arteria pulmonar, no aguante tanto flujo y produzca hipertensión arterial. Otro riesgo es que si se forman trombos en las piernas y viajan al corazón, por ese defecto también eventualmente podría pasar trombos desde el lado derecho hacia el lado izquierdo y migrar al cerebro. Y eso se llama ataques cerebrovasculares cardioembólicos. Lo que nos pregunta don Guillermo es si el tamaño de la comunicación interauricular que él tiene, que es de 2 a 3 milímetros, es suficiente para estar explicando la presencia de una posible hipertensión pulmonar. Yo quiero hacer énfasis en que este programa no reemplaza una consulta médica. Lo cierto es que hay que analizar adecuadamente las imágenes para definir si por ese orificio tan pequeño se está produciendo un fenómeno que se llama hiperflujo pulmonar, que es la causa de la hipertensión pulmonar. Generalmente, en los orificios tan pequeños del septum interauricular, no son suficientes para causar hipertensión pulmonar, cuando son tan pequeños.
Y hay que buscar definitivamente e indefectiblemente otras causas de hipertensión pulmonar. Para la tercera pregunta que nos hace don Guillermo es si ese defecto hay que esperar a que se amplíe más para cerrarlo o si se puede cerrar ya. Pues don Guillermo, usted lleva 40 y pico de años con ese defecto, igual de grande. Es decir, eso ni va a aumentar de tamaño ni va a disminuir de tamaño. Y la respuesta a que si eso se debe cerrar ahora o se debe cerrar más tarde depende del impacto hemodinámico que esté causando ese defecto. Si definitivamente, descartando otras causas de hipertensión pulmonar, establece en su seguimiento su médico tratante que la causa de la hipertensión pulmonar es ese defecto, hay que cerrarlo. Si eventualmente, y Dios no lo quiera, llegara a pasar un ataque cerebrovascular, el defecto hay que cerrarlo. Pero si ninguna de las dos condiciones anteriores sucediera, el defecto no es necesario cerrarlo, toda vez que es un defecto muy pequeño que no genera impacto hemodinámico. Y de esto pueden surgir más preguntas. Doctor, ¿me tienen que rajar el pecho para corregir la comunicación interauricular? La respuesta es no, no necesariamente. Las comunicaciones interauriculares hoy en día se prefiere intervenir por vía percutánea cuando anatómicamente, con un análisis por ecocardiografía transesofágica, se establece que los bordes son suficientes para hacer cerrada el defecto. De manera que lo ideal sería cerrarlo por vía percutánea, por cateterismo. Difícil, ¿no? Así es la medicina. Y a mí me gusta tener especialistas y superespecialistas y personas como mi sobrino acá, porque pues nosotros, nuestra labor es hacerles un acompañamiento también con todas las preguntas que ustedes tienen. Ustedes dirán, no entendí ni pío, otros entendieron mucho, pero a lo que queremos llegar con todo eso es que el cuerpo le habla a uno de muchas maneras y no es ir a tomar una pastica a ver qué me manda para el dolor de pecho, para la angina o bueno, para el cansancio y la fatiga. Es estudiar el paciente, es invertir un poco de dinero en un buen examen a través de un especialista en cardiología, en medicina interna, realizar unos paraclínicos. Porque mucha gente dice, no, Julano se murió de repente. De repente, cuando nos toca hacer la autopsia es cuando encontramos una cantidad de problemas que la persona no consultó porque yo me estaba tomando una aspirina todos los días. ¿Para cuál enfermedad? Por eso yo quiero que esto que lo vemos tan difícil sea un ejemplo para que entendamos lo complicado que es el tema de la práctica médica. Veamos estas notas saludables para continuar con las preguntas de todos ustedes. Alimento natural rico en fibra prebiótica para consumir con el desayuno, la alternativa más saludable. No. Bueno, ahí estamos respondiendo preguntas con todo el equipo de médicos. Hay muchísimas gracias a todas las personas que se conectan en este momento. Y una de ellas es sobre la presión arterial. Bueno, ¿qué es la hipertensión? ¿Qué es eso de hiper? ¿Qué es tensión? ¿Qué es arterial? Porque Javier Ardica nos pregunta también que por qué la presión arterial en un brazo es diferente a la del otro. Hablamos de la hipertensión y de la toma de la presión. Perfecto. Pues la hipertensión arterial es el incremento no medido de la presión arterial, es decir, el aumento de la presión en los vasos sanguíneos, que puede ser sistólica, diastólica o mixta. ¿Esto qué significa? La presión arterial sistólica es la presión que tiene que vencer el músculo cardíaco para poder llenar las arterias. Y la presión arterial diastólica es la presión que ejerce esa sangre que ya salió sobre las paredes de las arterias. Esto tiene muchas implicaciones. La presión arterial es una de las patologías que más
comorbilidades causa cuando no se trata adecuadamente. ¿Cuáles son las comorbilidades? Falla renal, falla de la retina, ataques cerebrovasculares, infarto agudo del miocardio, arritmias cardíacas, bueno, una cantidad, un sinnúmero de comorbilidades, de patologías asociadas al solo hecho de no tratar adecuadamente la presión arterial. ¿Por qué distinta en un pie, en una pierna que en una mano que la otra? Esa pregunta que hace don Javier es bastante interesante porque puede tener múltiples lecturas. Lo normal es que la presión arterial sea diferente en el brazo izquierdo que en el brazo derecho, pero no más de 10 milímetros de mercurio, máximo 20 milímetros de mercurio. En ese sentido, cuando lo normal es que si a mí me tomaran la presión arterial en el brazo izquierdo, pues debería ser un poco más elevada que en el brazo derecho. Y la razón es por la cercanía que hay directamente desde la aorta hacia la arteria subclavia y hacia la arteria humeral, que es donde se mide la presión arterial. Para poder llegar al brazo derecho, entonces de la aorta sale el tronco brachiocefálico, el tronco brachiocefálico tiene que pasar a la arteria subclavia, de la arteria subclavia tiene que pasar a la arteria humeral, y luego el recorrido es un poco mayor, luego la presión puede variar un poco de un brazo a otro, no muy significativamente, pero pueden ser variaciones normales, 10 milímetros de mercurio. Hay patologías que causan variaciones importantes en la toma de la presión arterial entre un brazo y otro, como por ejemplo, y la principal de todas, es la coartación de aorta. ¿Qué es la coartación de aorta? Esta es la aorta, si me pueden enfocar acá por favor. Ya. Esta estructura roja es la aorta, que tiene un calibre o un diámetro, digamos, homogéneo desde su salida hasta la parte distal, y la coartación de aorta es que este segmento en esta porción está más pequeño significativamente, o que el diámetro de este vaso se reduce por encima del 50% respecto a esta porción de la aorta. Entonces esto hace que la presión en este punto sea muchísimo más alta que si se compara con el otro miembro superior. Esa es la principal causa y digamos, el modelo de valoración diferencial de presión arterial entre ambos miembros superiores. Sin embargo, hay otras causas, por ejemplo, la obstrucción trombótica o aterosclerótica de alguna de las arterias de los brazos o de los miembros superiores, o incluso de las subclavias, puede causar una medición errónea de la presión arterial con una diferencial muy amplia. Bueno, Esther Pérez, buenas tardes, bendiciones. Mi pregunta: presento taquicardia. Me realizaron los estudios de electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, TAC de tórax. Los resultados están bien, pero me sigue la taquicardia. ¿Qué me recomienda? Doña Esther, los exámenes no curan la taquicardia. La taquicardia es un síntoma. Es decir, taquicardia significa frecuencia cardíaca elevada. Y como habíamos dicho anteriormente, cuando vimos la gráfica del corazón con esas rayitas verdes, que son el sistema de conducción, así como puede haber bradicardia o frecuencia cardíaca baja, también puede haber taquicardia, porque esas ramitas verdes que veíamos, esta imagen que vemos en el corazón, están súper estimuladas, y cuando están tan estimuladas, pues la frecuencia cardíaca incrementa. Y hay muchos tipos de taquicardias. Pueden haber taquicardias supraventriculares, que son las que se generan principalmente en las aurículas, pueden haber taquicardias ventriculares, pueden haber taquicardias de la unión. Realmente hay muchas taquicardias. Y esas taquicardias a su vez se dividen en fibrilación, taquicardias por reentrada, bueno, una gran cantidad. Entonces, para poder responder esa pregunta, lo primero que hay que hacer es saber qué tipo de taquicardia es. Y una vez sabiendo qué tipo de taquicardia es, pues entonces en ese momento se interviene ese tipo específico de taquicardia, ya sea farmacológicamente o haciendo intervención por cateterismo. ¿Cuáles intervenciones por cateterismo? Generalmente ablaciones con radiofrecuencia, digamos, produciendo una disrupción en el sitio donde está produciéndose la taquicardia de la que estamos hablando. Bueno, difícil, vuelvo y digo. Sobrino, muchas gracias.
A mí me da mucha alegría. No ha terminado el programa porque nosotros siempre dejamos los viernes una nota muy importante de nuestra parte espiritual, emocional. Y quiero agradecerte por todo el acompañamiento que nos haces en Conexión Vital y a todos ustedes que estén muy atentos al tema de la consulta médica. Por favor, esto es de prevención y de consultar. Insistimos que este programa no reemplaza la consulta médica, este es un programa informativo y que cuando las personas tienen síntomas o signos que sugieran falla cardíaca o que sugieran arritmias o que sugieran enfermedad coronaria, lo primero que tienen que hacer es consultar con la persona que sepa manejarlas. Qué bien, muchas gracias, te amo. A todos ustedes vamos a ver estas notas importantes de salud para bien de nuestra vida y entraremos en esa parte final de nuestra parte espiritual. Es muy importante que nosotros manejemos bien esa parte espiritual, esa parte emocional, esa parte mental. Melvin Martínez nos ha dado un aporte muy importante en Conexión Vital con notas que tienen que ver precisamente con eso. Estamos ahora hablando de toda esa parte cardiovascular. ¿Qué papel juega? ¿Cómo llega a esas partes emocionales que usted decía? Y eso también afecta a nuestro corazón. Totalmente, doctor. Buenas tardes y saludos para todos aquí en Conexión Vital. Y me encanta que estuviésemos hablando sobre que tuviésemos un profesional en cardiología, un gran cardiólogo. ¿Por qué razón? Porque en la conexión espiritual nosotros también recibimos constantemente personas que han sido afectadas, y es que el corazón, digamos que nuestro órgano físico, recibe también información emocional y sentimental. Cuando el corazón se ve afectado por desmotivación, por desilusiones, por entrenamientos desafiantes en el camino de la experiencia llamada vida, el corazón es uno de los órganos más afectados. Yo siempre digo, uno de los arcángeles más consultados a través de conexión con seres de luz es el arcángel Chamuel, el rayo 3, rayo rosado, que representa el amor, la aceptación, la armonía en los procesos evolutivos de la existencia humana. Y cuando hay una situación donde no recibimos el afecto, inclusive desde la infancia, donde no se recibió de la forma como se merece el alma, o inclusive desde constelaciones o experiencias de vidas anteriores, sea nuestra familia, nuestro clan, padre, madre, o para los que consideramos el renacimiento del alma en otro vehículo físico también. Cuando no se ha recibido el aprecio, el afecto de otro ser y no hemos tenido la capacidad, no hemos aprendido cómo darlo nosotros a nuestra propia alma a través de espíritu, el corazón también se ve afectado, las emociones se ven afectadas y luego llega el sentimiento y por consiguiente enfermedad física o enfermedad en el mundo material. Entonces la conexión espiritual es súper fundamental porque en nuestro cuerpo físico también hay somatización de obviamente hay somatización de enfermedades por una situación emocional o sentimental no sanada. Una cosa es la curación y el alivio, que es a nuestro templo corporal, y otra muy diferente, la sanación al alma, es decir, que no es alternativa, sino complementaria. Sabe que hoy tuvimos varias consultas que nos impactaron mucho. En ronda médica veíamos pacientes con determinadas patologías, pero finalmente la historia clínica nos mostraba que no era, mejor dicho, que el cuerpo llora lo que el alma oculta. Y de pronto muchos de ustedes no le dan la importancia que se merece a las emociones, al contexto de vida que están llevando. Pero sin lugar a dudas eso es lo que está llevando a la persona a la enfermedad. Sí, por supuesto, es que siempre debemos recordar conscientemente que el alma, que nosotros somos seres integrales, que tenemos espíritu, que tenemos alma y que tenemos cuerpo. Y al igual que cada parte de nuestro, digamos, cuerpo físico requiere atención, porque si una no tiene la atención suficiente, o sea, si no nos hemos fijado en ella, si no le hemos dedicado el amor suficiente, va a verse lastimada, va a verse lacerada y de un momento a otro va a somatizar enfermedades. Siempre yo digo, y decimos en Conexión con Seres de Luz, es normal sentir emociones desafiantes porque estamos viviendo entrenamiento de vida. ¿Sí? Sin embargo, cuando ya se convirtió en un sentimiento, es decir, que se volvió permanente, entonces ahí va a desarrollar una enfermedad física. Debemos cuidar entonces nuestra parte integral y evidentemente siempre digo que desde la conexión con seres de luz
es fundamental. Yo misma en terapias y en mi propia vida digo, no sabría cómo recorrer el camino de la vida sin no solamente la creencia, sino la vivencia y la conexión con seres espirituales, porque este entrenamiento es desafiante, es entrenamientos de clan, es decir, de nuestra familia, de relaciones de pareja, que se ve muy afectado al corazón a través de vínculos de pareja no fortalecidos. Entonces hay que darle muchísimo cuidado al alma, y los seres de luz, a través de conexión con seres de luz, es parte fundamental. Ellos saben cuál es la causa y nos ayudan a cambiar los efectos. A nosotros nos da dificultad muchas veces hablar de este tema para referir a un paciente a un apoyo desde el alma, por ejemplo, en su caso, o con psicoterapia, porque las personas están buscando una pastica milagrosa. Sí. ¿Cómo hacer para entender que ustedes de pronto comprendan más el contexto integral que debemos hacer en esta práctica? Es súper importante que tengamos conciencia y apertura mental, es decir, que sepamos y que recordemos, como dices tú, que no es la pastica milagrosa, porque muchas veces el médico puede hacer una dedicación, o como veíamos hace un momento, puede que los exámenes salgan súper bien, es decir, que en nuestro cuerpo físico no hay nada, pero en el alma sí. Yo quiero el llamado súper importante en este momento, es que la conexión con seres de luz no solamente la vean como la cartomancia, donde se abre un oráculo angelical y entregamos información a través de la subconsciencia del alma, no, sino que la veamos como un apoyo de causas, es decir, que ayudemos a eliminar a través de una terapia, eliminar la causa que causó ese efecto, para poderla hacer consciente a medida que vamos despertando conciencia y elevando frecuencia, que es uno de los entrenamientos a los que vinimos al plano de la Tierra. Qué bien, ahí aparecía el teléfono de Marley para que todos ustedes tengan esa posibilidad de tener ese acompañamiento y poder realmente buscar ese apoyo, porque esto estabiliza lo emocional, estabiliza nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por compartir esas notas para bien de nuestra salud. Mañana los invito a 6 de la tarde, todos los sábados tenemos también una transmisión por Instagram y por Facebook. Estaremos hablando de infección urinaria, de cistitis, de toda la patología infecciosa de las vías urinarias. 6 de la tarde en Instagram. Nuestra salud es lo más importante y valioso que tenemos. Durante 20 años hemos llevado mensajes de educación y conciencia a diferentes hogares para que paso a paso logremos tener mejores estilos de vida. Los invitamos que todos los días le aporten un grano de arena a su salud, sintonicen Conexión Vital y acompáñenos en nuestras redes sociales buscando Dr. Rojas.